Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y el versículo 16. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Samuel a Saúl. Samuel era el profeta y le está hablando a Saúl, que era el rey de Israel. ¿Qué le dijo? Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl, el rey, le respondió: di. Y le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, repite, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierra los ojos. Amado Dios, en el nombre de Cristo, colocamos hoy en tus manos esta escritura, este tema que tú pusiste en mi corazón. Oro para que mis hermanos puedan ser edificados a través de esta escritura. Esta palabra se convierta en bendición para ellos. Habla, te lo pido. Espíritu Santo, que no hable yo,
sino sea tu espíritu hablando a través de mi boca. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar, como ya les dije, un nuevo tema hoy, y es el tema de la desobediencia. La desobediencia es uno de los problemas más graves que se enfrenta en la vida espiritual. A veces obedecer a Dios no es cosa fácil. Muchas veces nos salimos de las ordenanzas del Señor y pensamos que Dios no se preocupa por esto, que a Dios no le importa si desobedecemos un poquito. Voy a demostrar a través de todo este estudio que la desobediencia puede traer graves consecuencias a la vida del cristiano. No sé si hay cristianos aquí. Que desobedecer a Dios no es tan fácil, que toda desobediencia trae unas consecuencias a veces gravísimas, como en el caso de Saúl. Voy a hablar un poquito de Saúl porque de pronto no todos saben quién era Saúl. Déjeme decirle que Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo escogió porque el pueblo se cansó de que Dios fuera su rey. La verdad es que Dios no quería que hubiese rey en Israel. Dios quería ser el rey en Israel. Pero llegó un momento en que los israelitas se cansaron y dijeron: queremos un rey como todas las demás naciones, alguien que nos gobierne. Samuel, que era el profeta, le dijo: pero ¿cómo así que alguien que los gobierne? Dios es nuestro rey. ¿Por qué piden un rey humano? Ellos dijeron: no queremos Dios como rey, queremos un hombre, alguien que nos gobierne, queremos un rey humano. Por esa razón, yendo en contra de la voluntad de Dios, Dios les dio a Saúl, el rey, el primer rey que hubo en Israel. Este rey, dice la palabra, que era un joven muy apuesto. Dice la escritura que era el hombre más alto en Israel, guapísimo. Dice la palabra que no había un hombre más hermoso en Israel que Saúl. Las mujeres, me imagino cómo sufrirían esas pobres judías allá viendo al Saúl. Era un hombre, la palabra lo describe, lea la palabra en su casa y se dará cuenta que dice que no había nadie como él en hermosura. Era un tipo muy bien plantado y Dios lo escogió. ¿Por qué Dios escogió a este Saúl, hombre alto, robusto, bien parecido? Yo creo que porque como ellos querían algo físico, pues dice por ahí el dicho que todo entra ¿por dónde? Por los ojos. Entonces le dio como el más guapo a ver si eso era lo que querían. Pues este hombre vino a ser rey sin pensarlo. Samuel, que era el profeta, lo unge como rey. Ya veremos todos estos versículos cuando lo unge y lo llama a ser rey. ¿Qué era lo que tenía que hacer Saúl para llegar a ser un excelente rey y que su descendencia, sus hijos, continuaran la línea como lo sucedió con el caso de David? David viene a ser el sucesor de Saúl, y este Saúl podía haber sido ese David, ese que pudiera tener a toda su descendencia como rey eternamente, pero no pasó así. Más adelante Saúl es reemplazado por David. Saúl muere, lo reemplaza David, y David, al obedecer a Dios, logra establecer a toda su familia como rey hasta el Mesías, porque Jesucristo, si usted no sabía, era descendiente del rey David. Pero este Saúl, que fue el primero, que tuvo todas las posibilidades de llegar a ser ese escogido de Dios, y que al morir él siguiera a su hijo, y que al morir su hijo siguiera el otro, el nieto, y así sucesivamente, no lo logró. La razón es la siguiente: este hombre desobedecía a Dios y no se sujetaba a las órdenes del Altísimo. Este es un grave pecado que Dios no tolera. Cuando Dios llama a alguien como te llamó a ti, como me llamó a mí, debemos aprender a hacer ¿qué?
obedientes. La desobediencia es la base de la ruina espiritual. Así que si queremos llegar a ser personas de bendición, ungidas por el Señor, exitosos en la vida, el camino está en la obediencia. Por eso el Señor dice allá, 1 Samuel 15:22, se complace Dios en holocaustos o en víctimas o en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y luego la misma palabra contesta, ciertamente obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención a las palabras de Dios es mejor que cualquier grosura de carnero. ¿Qué es lo que significa esto? Que Dios no se impresiona con cosas que hagamos, con ofrendas o con cánticos. A Dios lo impresiona un alma obediente, sujeta a Él. Si ustedes quieren ser exitosos en la vida, tienen que aprender este tema, y es el tema de la obediencia. Si quieren ser fracasados espiritualmente, que les vaya mal, entonces sean desobedientes. ¿Quedó claro el tema? ¿Cómo empieza este tema? Voy a empezar narrando la vida de este joven Saúl, cómo fue llamado a ser rey, y vamos a ir viendo por el camino cómo este hombre pierde la gran oportunidad de convertir no solo a él, sino a toda su descendencia en el Rey eterno de Israel. Veamos entonces el primer punto de mi estudio. Primero en Números Romanos, la consagración de Saúl. Vamos a ver cómo fue consagrado, cómo fue que se llamó el Señor a ser rey. La consagración de Saúl. Primer punto. Saúl fue ungido con aceite para ser consagrado como rey de Israel. Repito mi punto, Saúl fue ungido. ¿Hay alguien aquí ungido? Todos los que estamos aquí creemos en Cristo, hemos sido ungidos y sellados con el Espíritu Santo. Saúl fue ungido con aceite para ser consagrado como rey de Israel. Primera de Samuel 10:1. Primera de Samuel 10:1. Escuche. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Así que sobre la cabeza de Saúl, ¿qué se derramó para consagrarlo como rey? Aceite. Fue ungido, fue, ¿cómo llamarle? Fue consagrado para ser el rey de Israel. Segundo, Saúl fue ungido por el Espíritu Santo para confirmar su llamado como rey de Israel. Él fue ungido por el Espíritu Santo para consagrarlo, para afirmarlo como el rey de Israel. Primera de Samuel 10, 9 y 10. Primera de Samuel 10, 9 y 10. Aconteció luego, escuche, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y escucha lo que sigue. Y el Espíritu, repite, el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl. ¿Con qué poder? Con poder, y profetizó entre ellos. Así que fue ungido y recibió el don de la profecía. Siga leyendo. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro:
¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Así que este hombre recibió algo muy especial, recibió una unción profética, recibió primero el aceite del profeta Samuel y luego, más adelante, recibe de Dios este nombramiento o reconocimiento como un profeta. Así que este hombre estaba recibiendo una cantidad de cosas increíbles, cosas maravillosas, espirituales, estaban viniendo a su vida. ¿Qué tenía entonces que hacer? Cuidar lo que Dios le estaba dando. Tercer punto. Saúl fue reconocido en Israel como el rey escogido por Dios. Repito, Saúl fue reconocido en Israel como el rey escogido por Dios. Primera de Samuel 11, versículo 14. Mas Samuel dijo al pueblo, Samuel es el profeta, dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, escuche, e invistieron allí ¿a quién? A Saúl. Le pusieron vestiduras reales, lo invistieron a Saúl por rey delante de ¿quién? De Jehová en Gilgal. Sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y escuche, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Pregunto, ¿el pueblo lo reconoció? ¿Lo aceptó? Sí. Este hombre, digámoslo de esta manera, Dios le puso todo en bandeja. Samuel, el profeta, lo unge. Dios lo unge. Le da un don profético. El pueblo lo reconoce, lo embisten como rey, le pone las vestiduras reales y hay una ceremonia de adoración a Dios reconociendo a Saúl como rey. Así que pregunto a los santos, ¿tenía todo en sus manos para llegar a ser un gran rey en Israel? Sí, tenía en sus manos todo para llegar a ser un gran hombre de Dios. Sí, Dios cuando le da a uno algo se lo da completo. Ahora, ¿qué pide Dios? Cuarto punto. Saúl, como rey de Israel, debía cuidar la unción que Dios le había confiado. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Cuidar la unción, el don, el talento que Dios le había entregado. Eso era todo. Yo quiero que alguien me conteste si tiene un don, una unción o algo que Dios le haya dado. ¿Alguien tiene algo de esto acá? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuidarlo. Primera de Samuel 12:14. Atienda lo que dice la palabra. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros. ¿Quién era ese rey? Saúl. Si tanto ustedes, le dice Dios al pueblo, tanto ustedes como ese rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis, a ver, repítelo, mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres.
¿Qué? Le hago una pregunta a los santos. ¿Qué está exigiendo Dios? Obediencia. Dios dice, si usted obedece, mi querido rey, y el pueblo obedece, la bendición no va a faltar en sus vidas, nunca. Pero si se ponen rebeldes, pasan por encima de mi palabra, no cumplen mis mandatos, pues vamos a tener problemas. Eso es lo que Dios le está diciendo, en otras palabras. Un pensamiento. Saúl tuvo todo en sus manos para llegar a ser un gran hombre de Dios. ¿Están de acuerdo con esto? Repito, Saúl tuvo todo en sus manos para llegar a ser un gran hombre de Dios. Solo tenía que obedecer los mandatos que Dios le había ordenado. Yo puedo decir eso de ti también, mi hermano. Y yo puedo decir de ti eso, mi hermana. Tú tienes todo en las manos para ser una gran mujer de Dios, un gran varón de Dios. Tienes todo, Dios te lo ha dado todo. Solamente Dios te pide algo: obediencia a su palabra. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano exitoso y un cristiano fracasado. En que el cristiano exitoso es obediente a Dios, a su palabra, mientras que el cristiano que fracasa es porque se rebela y termina haciendo su propia voluntad. Cambio de punto, segundo en Números Romanos. Segundo en Números Romanos, la desobediencia de Saúl. La desobediencia de Saúl. Primero, Saúl ofreció holocaustos que solo podían ofrecer los sacerdotes. ¿Saúl era qué? ¿Sacerdote? ¿Qué era? Rey. ¿Qué tenía que hacer? Pues reinar. Y se metió a hacer el trabajo de los sacerdotes. ¿Le era permitido al rey hacer lo que hacían los sacerdotes? No. La tarea del sacerdote era ofrecer sacrificios a Dios. Estas víctimas que sacrificaban y se ofrecían en el holocausto, esa era la tarea del sacerdote. Nadie más lo podía hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo había, ¿no escuchó? Ordenado. Y resulta que a Saúl se le ocurrió hacer la tarea del sacerdote. La pregunta es ¿por qué? Pues resulta que Samuel, que sí era sacerdote, quedó de ir a hacer el sacrificio. Ellos estaban enfrentando al ejército enemigo. Y como Saúl vio que no llegaba, Samuel, el profeta, miraba el reloj, pero miraba el reloj de arena y decía: este profeta, este Samuel no va a llegar, se me están yendo los soldados, mire, los enemigos me van a matar, ¿qué hago? Y volví a mirar y nada que llegaba. Entonces digo: no, yo voy a hacer el sacrificio. Resulta que cuando lo estaba haciendo, llegó Samuel, el que tenía que hacerlo. Y ahí se empezó su caída, porque empezó a desobedecer. ¿Por qué? Porque le faltó fe, porque no pudo esperar el tiempo. Dios siempre pone a prueba a sus hijos. Dios nunca llega tarde. Si Dios te dice que te va a dar algo o que te va a bendecir con algo, Él llegará a tiempo. Pero él estaba afanado y terminó cometiendo un grave error y fue haciendo lo que no tenía que hacer. Se lo voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Primera de Samuel 13, 8. Preste mucha atención. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, ayúdeme, no venía a Gilgal. ¿Cuántos días habían pasado? 7.
Claro que es que no es fácil esperar 7 días. Cuando el enemigo está que lo mata y el ejército se le está yendo y uno dice, wow, ¿y qué hago? Y este man no aparece, ¿qué hacemos? Pero Dios prueba a sus hijos y nos hace esperar para ver si confiamos en Él. Así que dile a su hermano, no se acelere, mi hijo. Espere el tiempo de Dios. Y yo me predico a mí mismo. Espere, Abraham, el tiempo de Dios. No se acelere. Yo me estoy predicando. ¿Por qué? Bueno, ese es mi asunto. ¿Esperó cuántos días? 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo, el ejército, se le desertaba, se estaba yendo. Un soldado desertor es ese que se sale de las filas de guerra, se va para la casa, ese es un desertor. Se le estaba yendo el ejército, estaba quedando solo. Entonces, óigame, entonces dijo Saúl, traedme holocausto, o sea, que le trajeran corderos para sacrificio y ofrendas de paz. Y escuche, y ofreció él holocausto. ¿Le tocaba hacer eso? No, era la tarea ¿de quién? Del sacerdote. Escúcheme, y cuando él acababa, este man se hubiera esperado media horita. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl, el rey, salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué le dijo? Pero póngale ganas, ¿qué le dijo? Sí, porque usted cree que le dijo, ¿qué has hecho? No. ¿Qué le dijo? ¿Qué has hecho? Así creo que le dijo. Digo, ¿qué has hecho? El otro dijo, no, pues aquí bien pasando el hermano. No, el hermano estaba regañando. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, los soldados se me iban, que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo, mire cómo sufre, yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Ah, no, pues tan esforzado, la embarró mi hijo. Entonces Saúl, el profeta, sacerdote, Samuel, es que estos dos nombres me enredan mucho. Cuando predico de estos dos siempre me pasa lo mismo. Entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Dile a tu hermano, cuidado con no obedecer el mandato de Dios. Locamente has hecho. No has guardado la orden de Dios, lo que Dios te mandó. Pues ahora, oiga lo que dice, si hubieras obedecido, si hubieras hecho caso, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él se muriera, ¿quién quedaría de rey? El hijo. Cuando el hijo se muriera, el nieto. Y así sucesivamente. Pero todo porque este tipo esperó ¿cuántos días? 7. Y no esperó media hora más. A veces Dios nos hace esperar 7 días, 15, el mes, el año. Y cuando metemos la cabezota, viene la respuesta. Y Dios dice, te estaba probando. Así que dile a tu hermano, no meta la cabezota donde no tiene que meterla. Aguántese como los machos y espere un ratico. ¿Será Dios le está hablando a alguien aquí algo? ¿Sí le está sirviendo a alguien esto? Alguien estaba como que metía la cabezota donde no era. Entonces yo le digo hoy, deténgase.
espérese tantico, por favor, antes de que sea tarde. Yo me esforcé, dice él, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel, el profeta, le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué aprendo yo de esto? Que la desobediencia me puede hacer perder mi bendición. Dios puede tomar lo que era para mí y dárselo a otro si yo desobedezco. Ahora yo te lo aplico a ti. Dios puede tomar tu bendición y dársela a otro porque tú fuiste desobediente. ¿Cuántas bendiciones se habrán perdido porque somos qué? Desobedientes. Salimos de la voluntad de Dios, entramos en lo que se llama la voluntad permisiva, pero no la voluntad perfecta. Una cosa es la voluntad permisiva de Dios y otra cosa muy diferente es la voluntad perfecta. La voluntad permisiva es cuando Dios te deja hacer algo que Él no quiere que hagas, pero te lo deja hacer porque eres terco. Eso se llama la voluntad ¿qué? Permisiva. La voluntad perfecta es cuando Dios permite que tú hagas lo que Él quiere y Él ha trazado para tu vida. Esa es la voluntad ¿qué? Perfecta. Segundo, Saúl desobedeció. Ya había desobedecido la primera y era ponerse a ofrecer sacrificios que no le tocaba. Ahora mire cómo la siguió embarrando. Segundo, Saúl desobedeció la orden dada por Dios al guardar parte del botín. Dios le había dicho: tienes que destruirlo todo. Todo tiene que ser consagrado en sacrificio. Y mire lo que hizo. Ponga cuidado. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Primera de Samuel 15:1. Después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, mire cómo le dice: ya la embarraste una vez. Ahora pues, está ¿qué? Atento a las palabras de Jehová. Como quien dice: Dios ya la embarró una vez, no la vaya a embarrar dos. Dios le está dando una nueva oportunidad. Pare oreja, no la vaya a embarrar otra vez. Es lo que le está diciendo. Pare oreja y todo el mundo que... Es lo que le está diciendo. Ya la embarraste una vez, no la vayas a embarrar. Atiéndeme a lo que Dios te manda. Así, versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo, dice Dios, castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando yo subía de Egipto. Voy a explicarle eso antes de leer el otro versículo, porque el otro versículo es muy duro y de pronto no lo van a entender. Présteme atención. ¿Quién es ese Amalec? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿quién lo sacó de allá? ¿Sí se acuerdan quién era? No era Falcao. ¿Quién era? Moisés. Ellos salieron de Egipto en camino a la tierra prometida. Cruzaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Llegaron allá, salieron del Mar Rojo, llegaron allá a Mará. Bueno, cuando iban en camino, salió un ejército enemigo, que era un pueblo llamado Amalec. Estos pueblos de esa época eran bárbaros, pero bárbaros, terrible.
este pueblo masacró a los judíos. ¿Sabe qué? ¿A cuáles atacó? A los más débiles, dice la palabra, a los más viejitos, a los niños, a los que se rezagaban, mataron a todos estos, los amalecitas. Por eso a Dios nunca se le olvida. Tarde que temprano Dios pasa la factura de cobro. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos. Entonces, Dios, mire lo que le dice a Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalec, a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, mire la orden de Dios al rey. ¿Qué tenía que hacer? Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Alguien me estará diciendo: ¿por qué Dios dio esa orden? Peleé con Dios, mijo. A mí no me meta en este, ni me vaya a escribir por qué Dios lo hizo. Eso solo lo sabe Él. Por eso este versículo es muy difícil. Me dice: a los niños, a los de pecho, a las vacas ¿qué tienen que ver? La orden es de Dios y punto. Escúcheme, versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo, el rey convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 hombres de a pie, 200,000 soldados y 10,000 de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, otro pueblo: idos y apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Tenía que dejarlo vivo? Imagínense al rey. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y ahí viene: y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pregunto a los santos: ¿obedeció Saúl la orden de Dios? Yo creo que de pronto Dios le hubiera entendido mejor si hubiera perdonado la vida de los niños y los de pecho y hubiera matado a las vacas. Pero este man no le importó a la gente. Mató a los niños, a todo el mundo, pero tenía puesta la mirada ¿en qué? En el billete. ¿Para qué nos decimos mentiras? Dije que guardó lo mejor. Por ahí una vaca así como chandosita, como feíta, ¡pum!, al papayo. Pero cuando venía una vaca así toda imponente, venga que esta está buena. Cuando venía un caballo así como sarnosito, mate ese, no sirve. Pero venía un caballo de paso, este sí me sirve. Dice que guardó lo mejor. Y se fue en una rebeldía absoluta contra Dios. Ahora, Dios no lo va a mandar a matar un pueblo, hermano, ni a la familia, ni a la suegra. Así que tranquilo, eso era en esa época y no me metan el baile por qué eso sucedía. Eso es algo que es bien complejo de entender. Órdenes de Dios no las podemos criticar. Un pensamiento: la desobediencia y rebelión de Saúl lo llevaron a perder su posición como rey de Israel. Y peor aún, a perder la unción que Dios le había entregado. La unción que Dios le había ¿qué? Entregado. Entro al tercer punto, en Números Romanos.
el rechazo de Saúl. Voy a encabezarlo apenas un punto porque el tiempo no alcanza, pero apenas se lo encabezo. El rechazo de Saúl. Primero, las repetidas rebeliones y desobediencia de Saúl trajeron como resultado el rechazo de Dios. Dios terminó rechazándolo porque este hombre no le quería ¿qué? Obedecer. Primera de Samuel 15, versículo 10. Primera de Samuel 15, 10. Escuche. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué dijo Dios? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Oiga, qué increíble. El Dios que nunca se arrepiente, aquí lo veo yo arrepentido de haber puesto a este hombre. Esto es increíble, porque la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es una contradicción bíblica, eso tiene su explicación. Dios no es hombre que mienta o que se arrepienta cuando se trata de bendiciones para su pueblo. Pero cuando alguien se rebela contra él, Dios puede sentir que no valió la pena el esfuerzo por esta persona. Es increíble, hermano, lo que sucedió con este hombre. Saúl se olvidó de dónde Dios lo había sacado. Saúl se le olvidó que Dios lo había sacado de la nada, que lo había vuelto un rey, y después de que ya estaba arriba se olvidó de él. Lea Primera de Samuel 15, 16. Primera de Samuel 15, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le dijo, di. Y dijo Samuel, le dijo al rey, ¿qué le dijo? Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto a qué? Al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué fue lo que hizo que este Saúl cayera? La ambición. Puso la mirada en el botín. A él no le importó las almas, no le importaba la gente, a él lo que le importaba era la plata, el ganado. Porque no estamos hablando de 3 vacas, estamos hablando de miles de vacas, de miles de novillos, de miles de ganado, una riqueza increíble. Y este hombre lo perdonó. ¿Por qué? Porque amaba más lo material que la obediencia a Dios. Ahora, esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. Cuando Dios nos manda algo, no nos manda, como le dije, a matar gente, eso no está. Pero sí nos manda a destruir los Amalek de nuestra vida. El Amalek del cristiano es matar esas cosas que afectan su espiritualidad. Por decir algo, un cristiano que se convierte, una persona que se convierte a Cristo, que tuvo problemas con la bebida, tiene que matar su Amalek. ¿Cuál será el Amalek de ese que se hizo cristiano y que antes tomaba? Pues el licor. Tiene que destruirlo, no puede seguir teniendo comunión con esto. La persona que tuvo problemas con la pornografía se hace cristiano. ¿Cuál es el Amalek que tiene que destruir? Pues la pornografía, y así sucesivamente. Este hecho de que Saúl hubiera perdonado parte de esto mostraba que él todavía tenía apego al mundo. El mundo lo atrapaba, el mundo lo abrazaba.
El cristiano tiene que derrotar a los amalecitas. Los amalecitas para el cristiano es todo lo demoníaco, todo lo satánico, todo lo sucio, todo lo pecaminoso, todo lo que lo contamina. Hay que destruirlo. No podemos dejar por ahí una que otra vaca mona. Ay, es que ¿cómo la voy a destruir? Está bonita. Mírela, toda pechugona la vaca. Hay que cortar con esto, de raíz. Pero hay cristianos que quieren ser cristianos, pero quieren cargar la vaca mona. Y Dios dice, no puedes, tienes que morir a tu Amalek. Yo no sé si lo entiende. Hay otros que no quieren morir a la botella, son cristianos, pero quieren cargar la botella. Ese es tu Amalek, lo quieres traer y Dios no te lo permite. Tienes que morir a esto. Esa es la obediencia que Dios espera de ti. Que no cargues con Amalek, que destruya lo que te destruye a ti. Cuando tú obedeces esto y cuando tú te rindes a Dios y sacrificas todo lo que te ata al mundo, entonces yo te puedo asegurar en el nombre de Jesucristo que las bendiciones comenzarán a suceder en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, hermano. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor. Santo eres tú, Jesús. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti, Señor, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando